Muy buenos días, mi nombre es Lorena Villa Coronado. Hoy les estaré hablando de Berceo y los Topoi, presentado por Damaso Alonso. Y bueno, para comenzar me gustaría hablar un poco sobre la biografía de Gonzalo de Berceo, ya que este es un personaje fundamental para todo esto. Y es que él es el primer poeta conocido en lengua castellana, o sea, con un nombre reconocido, no solo gracias a algunos documentos notariales, sino también a sus propios textos, donde se extrae y se reconstruye su biografía. Y bueno, nació en el pueblo del que toma su nombre, Berceo, La Rioja, hacia finales del siglo VII, ya que en una escritura de 1221 firma como diácono y para hacerlo hacía falta haber cumplido los 26 años. Al diácono le competía en ese entonces la enseñanza de la doctrina y la explicación de la liturgia, lo que nos ilumina acerca de la elección de algunos de sus temas, como el sacrificio de la misa o los signos que aparecerían al final del juicio final. Su vinculación al centro monástico de San Milán pudo ser doble. Aquí se educaría primero y luego regresaría para escribirse en su calidad de clérigo secular. Y bueno, la palabra criado en ese entonces equivaldría a educado. La única referencia concreta que él mismo hace a sus estudios nos remite a los recibidos en el propio monasterio, aunque según las hipótesis que se obtuvieron, pudo haber frecuentado el Estudio General de Palencia. A favor de esta tesis tenemos no solo el trasfondo notarial de algunas de sus obras, sino también el cultural, puesto que Berceo muestra una sólida formación retórica y musical, mientras que la riquísima biblioteca de San Milán de la Coyoga se empobrece por momentos en el siglo VI, tendencia que se mantendría durante el siglo VIII. Para explicarnos el origen de estos conocimientos, es necesario imaginarnos como un clérigo, en el doble sentido que la palabra tenía en aquel tiempo, en contacto con la nueva cultura floreciente y no como un monje encerrado en su convento, aunque sus escritos estén muy relacionados con el entorno. Y bueno, sus 4 relatos geográficos se dedican a santos estrechamente vinculados a la región San Milán, Santo Domingo, Santa Oria y San Lorenzo, ligado a tradiciones locales y sus obras marianas. Estas pudieron inspirarse en el culto a Nuestra Señora de Marzo en el monasterio de San Milán de Yuso, sin olvidar que la creciente devoción a la Virgen a partir de la segunda mitad del siglo VII. Su nombre aparece en varias ocasiones en los documentos que se conservan en el monasterio de San Milán. Aparece como una figura de un sacerdote en 1237 y en 1242 aparece como testigo junto a su hermano Juan, que también era un clérigo. Y bueno, para finalizar, en 1264 se le nombra en pasado maestro de confesión, lo que hace pensar que ya habría fallecido. Con estos datos se podría presentar a Berceo como un hombre educado en Palencia o en su propia diócesis, que trabajaría al servicio del monasterio de San Milán llevando sus complicadas finanzas, organizando la documentación o ayudando en los numerosos pleitos, y cuyos escritos acercaban la cultura religiosa latina al pueblo, como habían recomendado el Cuarto Concilio de Letrán. Y es que ignoramos cuándo pudo fallecer, pero es muy posible que superara la segunda mitad del siglo VIII, ya que en la estrofa 869 del Milagro de la Iglesia Robada alude en pasado a Fernando III. Por esos años aún tendría ánimo suficiente para contarnos la vida de Santa Oria, monja en Pareda, cuya tumba se conserva en el monasterio de San Milán. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el concepto de filología. Este se nos presenta como
o bueno, es el estudio de los textos escritos, a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos textos con el respaldo de la cultura en que ellos subyacen. Y se conoce como filología a las ciencias de las lenguas, de una lengua en particular, de su historia y de su gramática. Sin embargo, la filología no solamente consiste en el estudio de una lengua, también en el estudio de la literatura de un pueblo, y a través de ese estudio se pretende conocer la cultura del mismo. En este sentido, es necesario estudiar todos los escritos y no únicamente aquellos que poseen un valor literario y puedan interesar al verdadero literato. Y bueno, la filología estudia los textos escritos. A través de estos textos escritos, el filólogo puede aportar luz para entender y conocer mejor una cultura. Por tanto, la filología es una herramienta para historiadores, sociólogos y lingüistas. Aquí les presento un ejemplo. Los historiadores necesitan consultar archivos, textos antiguos. Muchos de estos textos serían incomprensibles sin la filología. Tal vez el texto está escrito en una lengua que ya no se habla, o bien en una variante antigua de la lengua moderna. La filología nos ayuda a reconstruir el texto y a interpretarlo. Bueno, aquí tenemos a Ernst Robert Curtius, fue un importante filólogo, romantista y crítico literario alemán que dedicó su vida al comparatismo cultural. Nació el 14 de abril de 1886 en Francia y falleció el 19 de abril de 1956 en Roma, Italia. Él contaba con una técnica la cual trataba de la recopilación de textos, argumentos y noticias. Además tenía una auténtica pasión por el trabajo que éste realizaba y por el tema que estuviera en él. Todo esto por su intelecto y la notoria inteligencia que manejaba. Por eso es que fue un ejemplar de ejemplares. Bueno, se nos presenta la literatura comparativa. La literatura comparada es quizás el campo más influyente de la comparatística y un sector metodológico distinto de la filología y de su serie disciplinar Ciencia de la Literatura. Esto es de la historia de la literatura, la teoría literaria y la crítica literaria. Y bueno, en un artículo que Curtius publicó en la revista norteamericana Comparative Literature, dedicó una parte de él a comentar, aunque disconforme. Bueno, según Curtius, no había por qué imaginar a Berceo deseoso de acelerar su trabajo, porque no hacía ahí sino emplear un lugar común literario, que desde la literatura clásica para la Edad Media no habría que pensar en el frío norte, pues el poeta está usando un tópico retórico que precisamente viene de las soleadas tierras del Mediterráneo, Grecia y Roma. Aquí se nos van a presentar dos planos. El primero, la creación estética. El segundo, la vida real. El poeta narrativo clásico en general da el primero como solo, aleja al segundo como temeroso de que pudiera distraer o perturbar la nitidez de la imagen. En el poeta medieval se producen con frecuencia rompimientos en la tela de la creación y estética. Y por el otro aparece la faz humilde del escritor con su ingenuidad, con su oficio, con sus dolamas y su vejez. En fin, con sus necesidades. Pensemos cuánta lenta fatiga. La lucha por el pergamino, la tinta y las plumas, el frío, el calor, la luz escasa, quizás la noche, el lento trabajo hora tras hora, seguir un texto latino e irlo embutiendo pulcramente en esta cansina serie de cajonillos cuatripartitos, es decir, la cuadernavía. Cuánto de oficio en esa labor. El poeta interpretador, algo más que el mero escriba, no se siente muy lejos del mecánico oficio de este último. También los escribas suelen estar mínimos y arrodillados. Al final de los secos documentos notariales en el año
En 1048, un muño, escriba del mismo monasterio de San Millán, al que tan ligado estaría, cerca de 2 siglos después, Berceo, al terminar su trabajo, en una carta de donación. Para finalizar, en conclusión, hay toda una serie de investigadores atentos ya a ver, como Curtius, la continuidad diacrónica de temas o fórmulas, que es la transmutación estílica del antiguo fuentismo, ya que a buscar la continuidad más o menos sincrónica de elementos comunes a través de la literatura europea. Esfuerzos que en verdad me parecen utilísimos cuando no son meros pretextos para devolver al mundo el lastre de la erudición allegadiza. Y claro está que nada de esto último hay en la obra de Curtius. Sin embargo, debo decir que este tipo de esfuerzo, tan como, tan como útil, es necesario. A mí personalmente, pues me atrae menos. Ganamos así datos y perspectivas para la historia de la cultura y el investigador literario lo necesita como un valioso auxiliar. El error comienza cuando se cree que eso es verdadera investigación literaria. El tema de esta es, por el contrario, la unicidad de la obra del poema. Y lo que yo quisiera sería precisamente explicar qué es lo único, lo personal del escritor, lo peculiar de su obra y su efecto sobre mí y sobre el lector. Para saberlo, sí, será necesario que se haya investigado qué es lo que tienen de común con otros. Pero mi perspectiva, la que a mi corazón y a mi inteligencia les importa, no es esa, sino la de la íntima originalidad. Tomemos a Berceo, ningún autor más fiel a sus dictados. Él mismo una y otra vez lo proclama, y es indudablemente fiel a 1000 fórmulas y procedimientos estilísticos, comunes entonces a muchos escritores. Bien, pero ¿por qué es un poeta encantador? ¿Por qué nos emociona? Su voz, ahora 700 años más tarde, ¿qué es lo que lo hace peculiar? Inconfundible. Estos son para mí los temas esenciales de la indagación literaria. Estudiemos lo común, los topoi, con tal de que sea precisamente para mirar a lo que no es topos, es decir, al prodigio creativo, a la unicidad intacta y escriba de la criatura de arte. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición.